Hola, jóvenes estudiantes del segundo BGU. Les he preparado este video eh, correspondiente al tema de la semana 12, ya que me he atrasado un poco debido a las múltiples cumplimientos y deberes que tenemos en la institución, al menos ya al finalizar el año. Pues este video trato entonces de ponerme al día, y recuerden que si no llego a subir los otros videos de los temas tratados, pues ustedes no están yo no estoy en la obligación de exigir que me presenten sus tareas. Vamos a empezar. Que me presenten tarea no explicada, ¿no? Me especifico, ¿no? Ok, vamos a explicar el tema de la semana 12 con ustedes, ¿sí? Que corresponde al miércoles 19 de enero, ¿sí? Miércoles, mire cuánto estamos atrasados, casi un mes. Bueno, textos académicos, segunda parte. ¿Qué va a hacer usted, no? Vamos a ver, vamos a estudiar fragmentos de varios tipos de textos académicos, ¿sí? Aquí hay un texto académico tipo monografía. Recordemos que en la monografía se habla de un tema en específico, tema científico, ¿no? En este caso también tenemos un ejemplo de texto académico, comentario de un texto, alguien que ha hecho un comentario después de haber leído un libro, ¿no? Tenemos otro ejemplo de un texto académico sobre los artículos de una enciclopedia, no, perdón, sobre el artículo de una enciclopedia, es decir, leyó una enciclopedia, había ahí algún artículo en especial, entonces alguien quiso dar un comentario, un texto académico. Y también tenemos un texto académico que representa o sobre un ensayo, ¿sí? De un tema en especial, ¿no? Un ensayo también es un texto académico, pero hablar sobre la eutanasia, puede ser la pandemia, puede ser el SIDA, etcétera, ¿no? El cáncer. Entonces, después que usted lea todos estos ejemplos dados en esta ficha, sacados del libro de literatura del segundo BGU, usted va a argumentar qué características tienen cada uno de estos ejemplos. O sea, cuál es la finalidad que quiere cumplir, cuál es el propósito de cada uno de ellos, qué quieren comunicar, qué quieren que usted sepa, ¿no? Todo lo que a usted se le venga en mente cuando usted lee estos ejemplos de texto académico, usted lo va a agregar. Por cada cita que lea, por cada ejemplo, usted va a agregar su resumen, viene a ser como un ensayo, su argumento, ¿sí? Característico propio de cada uno de los ejemplos que usted lea. Vamos entonces a leer cada uno de ellos y voy a dar mi razonamiento, mi idea, mi juicio al respecto, ¿no? De cada ejemplo. Aquí hay un ejemplo de texto académico, monografía sobre la célula. Dice que todos los seres vivos están formados por unidades muy pequeñas, generalmente invisibles y a simple vista llamadas células, ¿no? Eso es lo que nos da vida a nosotros, las células, ¿sí? Que son digamos, tienen vida propia también las células. Ajá. Este nombre fue dado por un descubridor. ¿Cómo se llamaba este científico de la medicina? Roberto Hooke. Roberto Hooke, que nació en el año 1665. Y esto significa una celda pequeña. Imagínese usted, no sé si usted, un libro de una hoja de cuadriculado, pongamos.
Y cada cuadrito es una celda, ¿no? Y así más o menos son las células, no se componen, es una malla y cada cuadrito tiene su vida propia. Entonces, es una red, entonces, interconectadas, conectadas, vinculadas. La celda es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Es decir, que mediante una célula, ¿sí? Pueden darle descripción de cómo es usted, o sea, de su contextura, ¿sí? Pueden incluso hallar una enfermedad que no está todavía avisorada, o sea, que se está recién formando, ya le pueden a usted diagnosticar y prevenirla, ¿no? Le dicen cómo va a ser usted de pronto, ¿no? Usted va a ser alto, bajo. Con las células se puede obtener información externa y interna de nuestro cuerpo, de nuestro ser, ¿no? Color de la piel, etcétera, etcétera. Es como un ADN mismo, ¿no? Dice, es el elemento de menor tamaño que puede considerarse como un ser vivo. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio, es decir, donde esté, intercambia materia y energía. Es una célula, en una célula ocurren todas las funciones vitales, de manera que basta una sola de ellas para tener un ser vivo. ¿Qué será un ser vivo unicelular? La célula es una pequeña porción limitada de protoplasma, una sustancia constituida por un porcentaje de agua, otro porcentaje de sustancias inorgánicas y otro porcentaje de compuestos orgánicos, que todos estos porcentajes conforman un 100%. La parte del protoplasma tiene funciones ya coordinadas, ¿sí? De tal manera que le otorgan a la célula un alto grado de especialización funcional, cualquiera que sea el tipo de tejido al que pertenece. ¿Sí ven? ¿Sí? Hay células en diferentes partes de nuestro cuerpo y de diferentes tejidos, ¿no? Mire, aquí tenemos una célula, ¿sí? Esto contiene, es decir, es un ser vivo, ¿ya? Ok, eso es en cuanto, esto es una información, ¿no? De una persona que es un extracto de esa información, es un texto académico de una monografía de alguien que ha desarrollado sobre la célula. Asimismo, usted puede buscar una monografía y extraer una parte que le interese y copiarla como texto académico, monografía. Buscar la monografía que hable sobre los esteroides, una monografía que hable de pronto sobre el lesbianismo, una monografía que hable sobre el síndrome de deficiencia adquirida, una monografía que hable sobre el cáncer, etcétera, etcétera. Ahora, otro ejemplo de texto académico tenemos sobre los comentarios de un texto. ¿Sí? Cuando una persona lee un libro de tapa a tapa, desde el inicio hasta el fin, y crea una idea ya suficientemente, o sea, le da la oportunidad a esta lectura de poder reflexionar y poder emitir un concepto, un constructo, un juicio, y a lo que lo ha llevado a reaccionar y reflexionar de tal manera, ¿sí? Que ya se convierte en un aporte literato de parte de esta persona que ya está que en la capacidad de emitir un juicio. Dice, eh, nos hallamos ante un texto histórico, ya que el autor, Herodoto, se propone a exponer los orígenes de la humanidad en forma cronológica hasta llegar a la época actual en que fue escrita dicha obra. Recordemos, Herodoto es un hombre que nació en Grecia, un griego, que escribió algunas obras literatas
con el origen de la humanidad, es decir, allá en el occidente, escribió sobre el inicio de la población, ¿no? Los sucesos históricos, data de manera cronológica, ¿no? Los sucesos antes de Cristo, los sucesos en el, porque él vivió en el tiempo antes de Cristo. Entonces, tiene esta historia, muchos se basan en este gran escritor que lo explica de una manera sencilla y explícita sobre los primeros acontecimientos sucedidos allá en estas tierras, ¿no? E incluso hasta del Medio Oriente, porque abarca desde el Sudán, en África, hasta Europa, ¿no? Que Europa y todo esto, ¿no? Dice, ya en los primeros párrafos se advierte también el tono narrativo del autor. Entonces, como que dice que empieza a narrar, no todo. Comienza su obra recurriendo al relato con la intención de explicar el origen de determinados pueblos. Seguidamente propone varios ejemplos. Entonces él está dando una explicación, un comentario sobre un texto que él ha leído, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo de texto académico del artículo de una enciclopedia. Usted ha visto, a veces la mayoría de los artículos por lo general son científicos, son investigados, tienen fundamento histórico, científico, legal, etcétera, ¿no? O espiritual. Dice, el Sol es la estrella del sistema solar, es la más cercana a la Tierra. Claro, el Sol no es un planeta, es una estrella, correcto. Es la más cercana a la Tierra y produce luz propia. El Sol se formó aproximadamente hace 4.500 millones de años. Imagínense, bueno, aquí yo hay algo que no concuerdo, ¿no? Porque en la Biblia, o sea, todo científico pone, eh, digamos, porque en la Biblia, ese es mi criterio también, ¿no? O sea, como comentario, eh, dice que en una semana, ¿no? En un día fue hecho el sol, la luna, las estrellas, en otro día fue hecho el mar, todo lo que habita en el mar, en otro día fueron hechos las lagunas, ríos, etcétera. Al tercer día fue hecho el sol, la luna, las estrellas, ¿no? O sea, no se llevó millones de años, no fue hecho hace millones de años, porque el diluvio que vino y destruyó la tierra, habían pasado por lo menos unos 2000 años de la creación desde Adán hasta aquella época. El diluvio fue siquiera unos 2000 años antes de Cristo, 2500 años antes que venga Cristo. O sea, imagínense, o sea, yo creo que con lo que yo he aprendido y he estudiado el creacionismo, creo que nosotros llevaremos ya aproximadamente, vamos a llegar a los 7000 años de vida. ¿Sí? Yo no sé en qué se basan estos científicos en emitir este juicio, si apenas nosotros, no sé, sé que hay métodos para llegar a unos años. Yo sé que Dios pudo haber creado cosas para la eternidad porque el hombre fue creado para la eternidad, sino que como entró el pecado, entonces ya no podemos vivir eternamente. Entonces, ese es mi juicio. Es un plus que yo le doy para que usted nomás lo escuche y de pronto lo acepte o lo deseche, ¿no? Dice que tiene un diámetro, el Sol tiene un diámetro de 1.390.000 kilómetros, que es 100 veces mayor que el de la Tierra. Es un diámetro, si sabe lo que es un diámetro, es una medida geométrica, aritmética, como quien dice, es una línea perdón, el diámetro es el ancho del círculo, ¿no? El ancho del círculo, ¿sí? Entonces, es decir, 100 veces mayor que la Tierra, quiere decir que la Tierra mide 13.900 kilómetros de diámetro, ¿no? Ese es el diámetro de la Tierra. Durante mucho tiempo se pensó que el Sol era una gran bola de fuego.
pero hoy se sabe que está compuesto por un gas caliente y la energía que libera, que percibimos en forma de luz y calor nosotros los humanos, que mire que desde a esa distancia eh, hasta llega hasta nuestra Tierra, ¿no? Luz y calor. Se genera cuando su núcleo de hidrógeno se convierte en helio, que es un proceso conocido como la fusión nuclear. Esto es un texto académico extraído, perdón, de un artículo de una enciclopedia que a la persona le pareció interesante y lo publica. Si así, usted puede tomar un artículo de alguna revista científica o de alguna revista, algún tema importante que lo hayan investigado, un artículo y algún párrafo, usted lo puede publicar, ¿no? Sin poner su autoría, porque no es suyo, sino que mire cómo ponen aquí donde lo extrajo, aquí ponen la dirección, en este caso electrónica. Y por último vamos a ver un ensayo, un texto académico, un ensayo sobre la eutanasia, es decir, nuestro propio comentario después de haber leído, más o menos tiene un parecido al comentario, pero un ensayo, recuerden que también lleva un orden, ¿no? Dice, se trata de un tema polémico. Este hombre o esta señorita o esta persona dice que se trata de un tema polémico, la eutanasia, que requiere un análisis profundo, aunque para muchos sea fácil decir. Por ejemplo, cada uno tiene derecho sobre su vida y por lo tanto puede decidir si terminarla o no. Es verdad, no cada uno. Pero yo creo, en mi parecer, que yo no tengo derecho a quitarme la vida, porque yo no me di la vida, me dio la vida un ser supremo. Y a él le compete si quitármela o no, ¿no es cierto? Dice, este tipo de comentarios no constituyen verdaderamente argumentos para un debate que debe ser serio y detallado. La eutanasia es un método que, bueno, aquí en Ecuador, no sé, yo creo que no existe todavía esto, de una ley que permita a una persona desahuciada, de pronto quiera quitarse la vida porque ya está desahuciada por la medicina, ya no hay remedios para él y tiene que esperar la muerte, entonces esta persona no quiere pasar un año, 2 años, 3 años tal vez sufriendo, sino que quiere quitarse la vida, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, si una persona está en depresión, está deprimida y con ciertos problemas físicos, como yo le estoy diciendo, puede ser que sea paralítico, quedó paralítico, de pronto una persona quedó ciega, de pronto una persona quedó sin un riñón, sin un pulmón y solamente trabaja con uno y tal vez se le haga dificultoso, ¿sí? Entonces, y él solicita un suicidio asistido, que es la eutanasia. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pregunta este lector. Entonces, ¿se debe hacer caso a los deseos de esa persona? ¿Se debe ayudarla a su propósito, a cometer su propósito, a que le quiten la vida? Pero esta persona dice, mi posición en este caso es negarle a esta persona lo que está pidiendo. Esa es su posición, ¿sí? Y yo comparto también con él, ¿no? Bueno, entonces, jóvenes, nosotros hemos culminado. Recuerden, ahí está, tienen que argumentar de cada párrafo que hemos leído, de cada ejemplo, también usted hacer un argumento, ¿no? Característico de que cada uno tiene de estos ejemplos. Entonces yo me despido de ustedes, les agradezco y que tengan un excelente mañana, tarde o noche. Dios me los bendiga y pronto subiré, si hay tiempo, el siguiente video, que sería reporteros de clase.